suave, sí, efectivamente. Pero les digo, en la parte musical, si ustedes escuchan a los Beach Boys ya de los 80s, no a los Beach Boys de los 60, sino de los 80s, van a escuchar composiciones tanto de Meat Loaf como de Brian Wilson, más, más musicales, más hechas. O sea, ya no son ese tipo de rock and rollitos. Entonces, escúchenos y después platicamos. Hoy está de cumpleaños Meat Loaf y por eso estamos escuchando a estos chicos de la Bahía que ya no son ni chicos, mucho menos, ya todos están en los 70s, 80s, entonces que ya pasaron aquellos buenos años. Y bueno, pues está aquí con nosotros el ingeniero David Méndez Márquez. Muy buenos días. Muy buenos días, en verdad, gracias por estar aquí en este importante espacio de Radio en Redes. Gracias. Alejandro García Limón, bueno, ya. Don Adrián, Viejo conocido. ingeniero, buenos días. Un gusto. De aquí, Igualmente. de Radio en Redes, que bueno, hacemos juntos varios programas. Alejandro ya es un nativo fijo de aquí, de Radio en Redes. Y bueno, pues hay muchísimas cosas que ver, principalmente esta cuestión política que se está viviendo en estos momentos, en estiras y aflojas por todos lados que estamos viviendo. Pero creo que el inicio es, ¿cómo llega ustedes precisamente el nacimiento de una cuarta transformación? Pues de hecho nace de una cuna de gente luchadora precisamente de todo esto. ¿Y cómo llega esta cuarta transformación a 3 años de poder donde siempre hay un desgaste? Pero ¿cómo llega en este 2021, que obviamente es el inicio del 2024? Claro. Pues mira, Adrián, yo siempre he compartido que los tiempos importantísimos, históricos que estamos viviendo al día de hoy, tienen que ver con todo un proceso que se vino gestando prácticamente, de acuerdo a los sociólogos, desde el 68, con todo este empuje desde los jóvenes de aquella época, en el sentido de buscar la democratización del país. Y a partir de ahí, toda una suma de luchas sociales, sobre todo en búsqueda de justicia, de mejores condiciones para segmentos importantes de la población que vivían en un régimen pues muy vertical, muy autoritario, que lamentablemente después de la Revolución Mexicana fue deformando y fue constituyendo toda una serie de élites económicas que se fueron beneficiando y que sobre todo ya en los últimos 40 años, que prácticamente se conoce como la etapa neoliberal, pues generaron un modelo que excluyó totalmente del desarrollo a la gran mayoría de la población de nuestro país. Obviamente eso hizo que hubiera, pues en contraparte, pues todo un proceso de empuje por buscar cambiar las condiciones del país. Hubo en distintos momentos descalabros, porque obviamente el régimen se cerró, pero se fue generando una acumulación de fuerzas que a final de cuentas logró en el 2018 un triunfo contundente con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, un líder excepcional que a pesar de las mayores adversidades nunca bajó la guardia, nunca dejó de estar recorriendo el país. Es el único político mexicano que conoce todos y cada uno de los municipios del país. Yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de conocer los 217 municipios del estado de Puebla en el 2008, cuando justamente a él agendó el recorrido por cada uno de los 217 municipios de acá. Entonces, en esa lógica, pues obviamente este momento de la cuarta transformación es producto de un legado histórico, de una suma de luchas, de gente que incluso mujeres, hombres se quedaron en el camino, ya no les tocó ver este momento, pero que obviamente contribuyeron de manera muy importante, y que hoy quienes formamos parte de este campo debemos de tener muy presente la responsabilidad histórica que tenemos para poder acreditar a toda la población que este es un proyecto que justamente tiene como objetivo
el generar el beneficio y condiciones de inclusión, de desarrollo para toda la sociedad, que se pueda superar esas lamentables condiciones de pobreza, de marginación que se vive. Pues ni siquiera tenemos que ir de lejos, con que aquí mismo en nuestra ciudad capital vayamos a distintas colonias, vayamos a la periferia, vayamos a los barrios, incluso en el centro histórico, vamos a ver que todavía lamentablemente existe una situación en donde no todos gozan de oportunidades para tener una vida digna. Entonces ese es el objetivo de este proyecto, eso es lo que se ha venido construyendo en estos primeros 2 años ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente. La verdad es que también revertir lo que representan 40 años de neoliberalismo, de concentración de riquezas, de generación de todo un modelo de negocios a partir de lo que tiene que ver con el ámbito público, no es una cuestión fácil, sobre todo también si a eso le aunamos pues toda esta pandemia que a nivel mundial llevamos prácticamente un año enfrentando, pues lo hace muy complicado, pero creo que ya hay muchos datos importantísimos de los avances que está representando este modelo con toda la adversidad que está enfrentando, y en esas condiciones llegamos prácticamente a la mitad del sexenio, que será a mediados de este año, en donde pues se pondrá nuevamente a consideración de la ciudadanía pues los resultados, los avances que se llevan, en contraparte pues con toda una vertiente también histórica, conservadora, que al final de cuentas hoy se ha quitado la máscara de una vez, después de tanto tiempo. Hay que recordar que el PRI y el PAN vienen actuando de la mano desde el 88, desde Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos, y de ahí se han venido turnando porque comparten obviamente ese modelo y esa serie de privilegios que generaron con su implementación. Entonces, hoy comentábamos que este bloque conservador, bueno, pues ya por primera vez el PRIAN se quita la máscara, hoy ya es formal, que conforma a su propia coalición, no encuentra otra manera de poder ser competitivo y en ese sentido tratar de detener el proyecto de la Cuarta Transformación, pero la verdad es que es un proyecto que no tiene nada que ofrecerle a las mexicanas y los mexicanos más que la simple oposición, a veces yo diría hasta virulenta, en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, bueno, pues ahí está desarrollándose en este momento las etapas de los distintos partidos, de las distintas coaliciones para la determinación de sus futuros candidatos. Ahorita nosotros estamos participando en calidad de aspirantes y pues una vez seguramente en el marco de este mes quedará ya totalmente, digamos, aterrizado lo que será el tablero electoral en el cual se desarrollará la competencia del 2021. Yo tengo en ese sentido mucho ánimo en la lógica de que esta etapa de luz que estamos viviendo en el país y que hemos vivido en distintos momentos de nuestra historia, en la independencia, en la reforma, en la revolución y en muchas otras momentos muy específicos en otras luchas, en donde pues los liberales, digamos las fuerzas progresistas, se han logrado imponer al status quo conservador, pues así en estos momentos yo estoy convencido que así será. Hay una gran mayoría de la sociedad que empujó este cambio, que está a la expectativa, que como podemos ver todos los días en las encuestas que sacan los más diversos medios y empresas especializadas de este tema, el presidente de la República tiene un respaldo muy grande de la población, incluso en crecimiento, que obviamente compara y pondera pues obviamente lo que fueron los 30 años de neoliberalismo, con todo ese saqueo, con todo ese enriquecimiento sin límite de muchos funcionarios, sean de un partido o fueran del otro,
y bueno, pues lo que ahora sí con dificultad por los tiempos que estamos viviendo, pero cómo se va consolidando y se va avanzando una forma distinta de ejercer el servicio público, una forma en donde la relación ya no es vertical, sino se está construyendo una nueva relación mucho más horizontal entre gobierno y sociedad. Coincido plenamente con el ingeniero cuando hace referencia a 1968, porque los estudiosos de este fenómeno social nos hemos dado cuenta que México cambió, y creo que así como fue el 68, casualmente otro 8, en el 2018 se da otro cambio, otra situación que va a marcar al país, y que en este caso la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues lo estamos viendo. Hay quien no le gusta la forma en que gobierna, la forma en que está haciendo las cosas, pero coincido con lo que dice el ingeniero, que una gran parte de la población está de acuerdo, porque el hecho de implementar una política social, de bajar a las masas, de pensar primero en los pobres antes de seguir apoyando a los grandes empresarios, entonces eso forzosamente reditúa buenos bonos para, en este caso, Morena y el partido en el poder. Lo que yo creo que le preocupa algo a cierto sector de mexicanos y mexicanas es el hecho de ver que Morena también cae en algunas cuestiones que tanto se critica de la oposición, ¿no? Por ejemplo, el caso de Salgado Macedonio, que se quiera o no está afectando a la designación de candidatos por parte de Morena. Esperemos que en Puebla, en las próximas horas o días, donde dé a conocer su lista definitiva de candidatos a diputaciones federales, locales y alcaldías, pues no vaya a cometer errores de elegir a personas que para nada tengan que ver con la cuarta transformación. Porque es una de las cosas que creo que está preocupando en este momento. No sé qué opina al respecto. Claro, digo, es muy importante que quienes formamos parte pues de este equipo político entendamos esa responsabilidad y estemos a la altura, no solo, digamos, del momento histórico, sino de las expectativas de los propios ciudadanos. Yo creo que ahí, afortunadamente, tenemos una diferencia importante con el procesamiento que estamos viendo en otros partidos, y que es esa vía tradicional en donde prácticamente las cúpulas partidarias y los distintos grupos de interés pues acaban negociando y poniéndose de acuerdo, y pues lo que estamos viendo hasta este momento en el bloque conservador pues es que pues prácticamente se reparten el pastel nuevamente ellos mismos, los que siempre han estado, muchos cartuchos quemados. Vimos el caso de Campeche, donde le está heredando al familiar la gubernatura, ¿no? O, bueno, quiere heredársela. Así es, ¿no? Afortunadamente aquí, con toda la serie, digamos, de situaciones que se pueden presentar, hay que ser franco, siempre los momentos de determinación de candidaturas en cualquier partido, en cualquier parte del mundo, son procesos complejos, son procesos que siempre generan tensión, incluso a veces si no se logran encauzar una confrontación interna que luego genera más desgaste, y cuando llega ya el proceso electoral las fuerzas llegan muy disminuidas por toda esta conflictividad que se da al interior. Y creo que en esta lógica Morena, mi partido, ha encontrado una vía que, si se lleva a cabo de manera transparente, totalmente puntual, apegada a los estatutos, a todo lo que es la normativa, resuelve este problema, porque es el único partido que pone a decisión de la ciudadanía quiénes deben de ser sus abanderados. Si este proceso de encuestas se lleva de manera pulcra, la metodología con la que se implementa está perfectamente sustentada, pues a final de cuentas van a ser los ciudadanos los que decidan si tal o cual persona debe ser el abanderado de este proyecto, o es el que reúne las mejores características. Perdón, ingeniero, pero en este caso sabemos que ya dijeron que
A final de cuentas ya no va a haber encuesta, nada más que en la ciudad de Puebla. Eso, digo, ha habido N cantidad de versiones, como también en este tipo de procesos se dan. Lo cierto es que hay un marco estatutario, hay una resolución incluso de el propio tribunal respecto al procedimiento, hay la modificación en consecuencia de la propia convocatoria y Morena tendrá que cumplir de manera puntual todas estas etapas. Prácticamente estamos ahorita a horas de que se dé a conocer, para el caso de Puebla, cuáles van a ser las 4 personas que serán sometidas a encuesta para cada uno de los distintos cargos de elección que llevamos, elección popular, que serán, digamos, sometidos en este año. ¿La alcaldía y las diputaciones? Sí, las alcaldías y tanto las diputaciones locales como las federales. Pero esta elección, ¿a quiénes son los 4 o hombres y mujeres que vayan a ir en Puebla Capital? Ya causó tensión. O sea, vimos el sábado, por ejemplo, ya una manifestación en apoyo a una candidata, ya vimos movimientos, ¿no? Hemos visto enfrentamientos que entre dos precandidatos que se están dando, pero hasta con la cubeta. O sea, como que la tensión que ya ahí formó, ya no sé si hasta qué punto ha sido buena para Morena o no, porque han tenido que en su momento dado, o alguna cuestión de que imaginativa de algún columnista, hablan de que hasta el gobernador amenaza con quitar su apoyo a varias partes si no llega uno que sea su candidato. Entonces, ¿no está creando demasiada tensión esto? Pues mira, yo creo que es la tensión, digamos, propia de un proceso tan importante, tan complejo. Lo importante es que no se salga de cauce, que se mantenga dentro de los marcos de la propia normatividad y legalidad interna del partido. Yo justamente haciendo esas valoraciones y viendo el escenario que se está presentando, el día de ayer el Movimiento Poblano por la Cuarta Transformación hizo a través de mi persona un llamado a todos los actores, liderazgos, dirigentes y simpatizantes de este proyecto a que haya un esfuerzo de unidad, de articulación de estrategias, de cerrar filas, porque tenemos que enfrentar unidos al bloque conservador. Por supuesto, somos un proyecto plural y puede haber diferencias y se pueden discutir y es sano que se discutan. Y por supuesto que cuando las compañeras, los compañeros que hemos tenido la oportunidad de estar ante responsabilidades públicas, no hemos cumplido, no hemos estado a la altura de las expectativas de la gente, se vale hacer crítica y autocrítica que nos sirva para superar justamente esa situación, no como anteriormente hacía el régimen, que todo lo malo lo ocultaba y todo lo tapaba. No, yo creo que si algo tiene la izquierda, si algo tiene el campo progresista siempre, es esa apertura para la discusión. Y yo creo que se tiene que hacer esa reflexión, pero debemos también entender que más allá de ese interés, en muchos casos, que puede ser legítimo por aspirar a un cargo, a una candidatura, o incluso hoy que lo permite la propia legislación hasta una reelección, no puede estar por arriba del interés superior del proyecto. Y ahí es en donde todos tenemos que alinear y centrar nuestras conductas, nuestro, digamos, lo que es nuestro actuar, para que verdaderamente pues, podamos presentar la mejor propuesta a la ciudadanía. Yo estoy convencido, por ejemplo, que el Poder Legislativo en esta segunda etapa del sexenio, llámese en el marco de lo federal o en el marco de lo local, jugará un rol fundamental para la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación. Es mucho todavía el andamiaje jurídico del neoliberalismo que hay que desmantelar, ese andamiaje que le quitó toda la parte social
a lo público, a las instituciones, y que necesitamos, en una visión actualizada, moderna, replantear para establecer una relación distinta entre lo público con la sociedad, regresarle a las instituciones su objetivo fundamental, que es servir a la ciudadanía, incorporar a la ciudadanía en mecanismos de toma de decisiones también, y que en esa lógica vayamos generando una nueva relación. Entonces, hay mucho que hacer ahí. Yo creo que hoy también hay una necesidad, en función de las experiencias que tuvimos en estos 3 años, de generar entre todos un modelo de lo que debe ser un gobierno municipal de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles deben ser sus principales ejes? La honestidad, el combate a la corrupción, la transparencia, obviamente el impulsar el ejercicio universal y pleno de todos los derechos, ya sea tanto el de las mayorías como el de las minorías, ¿no? La recuperación de los propios espacios públicos, que luego, pues en función de también las situaciones de inseguridad, la gente los va abandonando y entonces la delincuencia se apodera de ellos. Entonces hay una gama muy importante de temas que hay que hacer, políticas públicas para los sectores importantes de la población, llámese jóvenes, llámese mujeres, llámese adultos mayores. Entonces podemos aterrizar un modelo de lo que debe ser, digamos, la esencia de los proyectos municipales de la Cuarta Transformación, y que eso sea, obviamente ya con sus particularidades para cada uno de los municipios, pero que ese sea el eje que presentemos de manera homogénea, unida a la sociedad. Yo creo que si eso lo logramos hacer, tenemos grandes posibilidades, más bien yo diría tenemos todo para volver a vencer a el bloque conservador como se hizo en el 2010. Ingeniero, pero a mí me llama algo muy poderosamente la atención. Escogemos a Juan Pérez para tal candidatura y el voto ciudadano lo lleva a ocupar ese cargo por el que compite. Pero, ¿qué garantía tiene Morena de hacer cumplir a este nuevo funcionario, a este nuevo legislador, con los principios de la Cuarta Transformación? Porque sabemos que hay muchos municipios donde están siendo gobernados por Morena y no vemos buenas cuentas. Entonces, ¿cómo garantizarle a la población que ahora sí, por ejemplo, en Amozoc las cosas se van a hacer bien, por decir un nombre, ¿no? Por dar un caso? ¿Cómo? Porque yo lo vi en estos 2 años que lleva la administración gubernamental, no he visto que Morena salga a decir, es que le exigimos a tal alcalde que clarifique las cuentas, es que le exigimos que cumpla con la demanda social, que es, por ejemplo, en lugar de estar pensando en modernizar el centro histórico, ¿por qué no va hacia banquetas y pavimentos en colonias donde tienen medio siglo caminando en tierra? Claro. ¿Cómo lograr eso, ingeniero? Bueno, es justamente poniendo, digamos, distintos candados que van desde la propia determinación de los perfiles que vayan a ser las candidatas y los candidatos. Eso es fundamental. Sabemos que se creó en el 18 una gran ola en donde de pronto se subió todo el mundo, y en ese sentido pues llegó de todo a los distintos cargos, y gente en su momento pues que realmente en esencia no forma parte de esta nueva visión del ejercicio público, que no la comparte y lo ha demostrado ya a la hora de su proceder. Yo creo que desde ahí, obviamente comisión, el propio partido, la comisión de elecciones y el propio partido tienen una gran responsabilidad desde ahí iniciar ahora, en este nuevo momento, una selección adecuada de los mejores perfiles y los que verdaderamente tengan un compromiso y identidad con el proyecto. Segundo, como bien dices, nuestro partido es un partido muy joven, que ha venido, digamos, enfrentando toda una situación de estar ya, digamos, con gobiernos en el ejercicio de sus funciones, y pues todavía el partido en una etapa muy incipiente de maduración. Creo que ahí es necesario también que haya esa maduración política y que el partido sea un actor permanente, que esté jugando su papel
no en esa visión anterior en donde prácticamente había una simbiosis entre el gobierno y el partido y se convirtió en un partido de Estado, no, sino que sea justamente ese actor político que esté llamando la atención a sus distintos gobiernos para que estén cumpliendo justamente con las expectativas. Y por eso es fundamental que ahora sí se arme ese proyecto de gobiernos municipales para que todo mundo tenga la referencia de a dónde se tiene que ajustar. Como en el 18 con toda esta situación no se dio, pues cada quien llegó en sus distintos municipios y empezó a implementar la visión que desde su propia concepción así consideró, y en muchos casos pues no tiene que ver nada con lo que es el proyecto. Hoy, si el partido y todos los que formamos parte nos ponemos a trabajar y delimitamos verdaderamente y puntualizamos lo que debe ser el contenido principal de acción de los gobiernos municipales de la Cuarta Transformación, quien llegue y quien se comprometa a ser abanderado por esta vía tendrá ya una claridad de por lo menos lo principal que debe cumplir y a lo que se debe ajustar, y a partir de ahí desarrollar obviamente su modelo de gobierno con todas las particularidades específicas a su municipio, pero con un eje rector. Creo que eso abonaría mucho a que haya esa consistencia de que cuando alguien llegue, pues se ajuste a lo que son los principios, los valores que caracterizan este proyecto. Sí, porque en este caso vimos, por ejemplo, que hay los ejes rectores existen desde, los marca el propio Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, la transparencia, por ejemplo, la austeridad, ¿no? Así es. Pero estamos viendo en situaciones donde estas autoridades elegidas mediante el voto, creo que no entendieron, pero por lo que yo por eso insisto, el partido, yo no he visto que haga señalamientos en contra de malos funcionarios, en contra de malos gobernantes. Y es más, los vimos y fue muy preocupante ver cómo se estaban peleando por yo soy el que manda, y el otro decía que no, que él era. Es más, bueno, incluso hace apenas unas semanas se llegó a decir quién era realmente el representante de Morena en Puebla, ¿no? Y lo vimos incluso a nivel nacional, ¿no? Y eso a los que estamos comprometidos con este cambio, esa transformación social, es lo que nos preocupa, ¿no? Ver que dentro del propio partido hay bandazos, hay inconsistencias. Sí, es algo que yo creo que se tiene que superar. Insisto, todos tenemos que estar a la altura del momento histórico, de la responsabilidad que tenemos. Por supuesto que el partido tiene que consolidar ya su situación institucional, legal, en ese sentido, pues tener ya también una vida pública permanente, ser un actor permanente que esté opinando, que esté incidiendo en lo que es el acontecer el día a día de nuestra entidad y también en el marco de lo nacional, con la importancia que tiene de ser el partido que a final de cuentas pues hoy está gobernando, o del cual emergieron las personas que hoy están gobernando. Entonces creo que es fundamental que eso también se logre, justamente para poder redondear y que cada entidad cumpla, digamos, con el rol que le corresponde, y así verdaderamente impulsar que se consolide este proceso histórico que estamos viviendo, ¿no? Solamente ha habido 4 grandes transformaciones en la historia y en la vida de nuestro país. Entonces somos muy afortunados quienes hoy nos ha tocado la oportunidad de vivir y de ser parte de esta cuarta transformación, que es una transformación, como lo ha insistido el presidente, no es una transformación menor. Afortunadamente la estamos llevando a cabo de manera pacífica, eso es fundamental también. Las 3 anteriores han sido o han tenido que ser por la vía violenta, hoy la estamos encauzando por la vía pacífica, y eso representa también un gran mérito de la propia sociedad. El que se haya expresado de manera tan contundente por este cambio, pues da toda la fuerza también para impulsar esos cambios profundos que está impulsando Andrés Manuel López Obrador. Y yo digo que pues todos tenemos que alinearnos en ese sentido, y dependiendo el ámbito
o la trinchera en la que estemos, pues contribuir justamente a la consolidación del proceso. ¿Qué tanto estos acontecimientos económicos por medio de pandemia, de esto derivado también de estos cambios que se están haciendo a nivel federal, van a incidir en este resultado, ¿no? Porque obviamente vemos empresas cerradas, principalmente micro y pequeña empresa, que esa es la que, pues al final de cuentas, da más empleo, paga más impuestos, son los que generan más, pero es la que más está siendo afectada. Yo siempre, y en otras pláticas, yo siempre he dicho que siempre esta clase media es el sándwich, porque de algún lado la derecha o conservadores, como ustedes le dicen, ellos ven por los ricos, pero también ahora vemos que la izquierda, se puede decir, ven por los pobres. Entonces siempre me quedo preguntando, bueno, ¿y quién ve por ese sándwich, ¿no? Por esta clase que al final de cuentas, si lo vemos económicamente, es el 90% de los impuestos, porque ni Volkswagen, ninguna de esas empresas paga la cantidad de impuestos ni de tanto empleo como los dan estas personas. Y obviamente ahorita ellos son los más afectados, es esa área, o somos los más afectados, que todos estamos con las uñas agarrándonos y otros pues ya cerraron definitivamente. ¿Qué tanto esto va a incidir dentro de esta votación? No, por supuesto que es una de las variables que serán parte, digamos, de la definición que tomen los ciudadanos este año. Evidentemente la pandemia pues ha golpeado de manera muy fuerte lo que es no solo la parte de la vida y la salud, sino el tema de la economía. Es un asunto también muy importante. Creo que en esa lógica, afortunadamente, lo que uno pudiera prever es que la parte más crítica ya pasó. Sí, hay pues obviamente saldos muy importantes, muy dolorosos de todo lo que tuvimos que enfrentar, así como lo hemos estado viendo en todo el mundo también, pero pues ya el hecho también de que se esté llevando a cabo todo este proceso que hoy vemos que va moviéndose en las distintas entidades del país, aquí justo también en Puebla, de la vacunación por un lado, y todo este proceso también de esta reactivación económica, aunque sea gradual, controlada, con distintos protocolos. Yo creo que lo que nos van a llevar es a cumplir esta expectativa que ya han dado a conocer distintas entidades especializadas en el tema, de que este año nuestro país va a crecer por arriba del 5%, lo que nos va a permitir recuperar en una parte importante pues toda esta situación gravísima que se vio anteriormente. Ya informaba el presidente de la República en el sentido de que el 1,5 millones de empleos formales que se perdieron el año pasado por el asunto de la pandemia, ya se lograron recuperar 1 millón, todavía nos falta 500,000 que se espera que se recuperen en la primera mitad de este año, y que en esa lógica, bueno, pues podamos ir superando una situación sin lugar a dudas muy grave. Yo no quiero pensar siquiera que cómo estaríamos en este momento si estuviera a cargo un gobierno, ya sea de cualquiera de los dos partidos conservadores que estaban anteriormente. Yo estoy seguro que primero ya estaríamos muchísimo más endeudados que antes, porque eso les encantaba a los gobiernos neoliberales, porque pues de ahí es de donde venían los grandes negocios, ¿sí? Segundo, todo mundo, todo funcionario de un determinado nivel para arriba, seguramente ya se hubiera convertido en un vendedor de cualquiera de los productos importantes. Las vacunas de la pandemia, llámese las vacunas, llámese los cubrebocas, llámese los medicamentos, llámese el equipamiento. Seguramente ya hubiera muchos que en sus bolsillos hubieran hecho el gran negocio de esta pandemia y de esta tragedia, ¿sí?
Y seguramente, como bien decías, Adrián, esos apoyos que el gobierno hubiera implementado, pues en su lógica tradicional los hubiera dado a los de arriba, como si eso bajara de manera automática y llegara a los de abajo, que ya vimos en los últimos 40 años que eso nunca sucedió así, ¿no? Y siempre los grandes beneficios, los grandes privilegios se hubieran quedado en esa élite mayor, que también, como bien señalas, no es la que genera los mayores empleos en este país. Entonces, ¿cómo se está enfrentando esto? Totalmente en una visión que, aunque no les gusta a los neoliberales, obviamente pues es contraria a la de ellos. Es seguir reforzando todo lo que es la política social. Como ya lo ha insistido el presidente, afortunadamente no tenemos una crisis de consumo. Quiere decir que la gente con toda y esta dificultad, una base importante de la población, hoy por lo menos cuenta con lo indispensable para poder adquirir lo básico y lo necesario, ¿sí? Y en esa lógica resistir, porque sí es cierto, ahorita pues han sido tiempos de resistir hasta donde más se puede, y ya vendrán en los próximos meses los tiempos de recuperación. Entonces, yo creo que se ha actuado de una manera correcta, se ha enfrentado esta terrible situación mundial, pensando siempre en la gente y en el país, y yo confío en que, de acuerdo a como lo ha estado dando a conocer ya el presidente de la República, a partir de la mitad del año hacia adelante nos encontraremos ya en una situación de franca recuperación y de una reactivación económica que permita nuevamente pues que muchas de esas pequeñas empresas que a lo mejor en esta etapa pues ya no pudieron aguantar, puedan nuevamente encontrar áreas, nichos de oportunidad que las reactiven, que vuelva a generarse toda esta dinámica, y que en esa lógica también, como ahora se ha hecho, el consumo interno sea el principal motor de nuestra propia economía. En esta cuestión de la cuarta transformación, estamos conscientes de que un sexenio es nada para poder lograr un cambio de décadas. Así es. De saqueo, de negocios por abajo de la mesa, esa cuestión que usted menciona, que la transformación legal se vino haciendo también de manera gradual, no lo hicieron de espontánea. Entonces eso también uno debe de entender que es un proceso no de un sexenio, sino que se también tiene un proceso prolongado para poder lograr esos cambios. Pero yo quisiera preguntarle al respecto de la segunda parte del gobierno federal. ¿Qué espera Morena hacer? ¿Qué otras reformas? ¿Qué es lo que viene? Pues mira, yo lo que diría es, nosotros nos comprometimos a impulsar y concretar un cambio de régimen, no solo a lograr gobiernos de alternancia. Los gobiernos de alternancia pues obviamente implican la posibilidad de mejorar algunos aspectos en la práctica, tener en ese sentido mejores conductas, atenciones en determinados temas, pero no modifican en esencia pues lo que es su modelo de funcionamiento, su esencia. Un cambio de régimen sí implica obviamente una transformación mayor, como se ha denominado comúnmente, un cambio profundo, un cambio verdadero. Y para eso se requiere pues toda una modificación de pues digamos todas las leyes que norman todo y regulan pues toda esta relación y función de las instituciones y su relación entre los mismos poderes y entre los poderes y la propia sociedad. Entonces creo que es en donde ahora tendrá que centrarse de manera muy importante el legislativo, para poder ajustar toda esa normativa, todas esas legislaciones que regulan distintos temas, para poder generar un esquema de una sociedad
pues más bien que corresponda a los intereses de la sociedad, a esas expectativas de generar una sociedad mucho más justa, en donde el ejercicio de los derechos universales esté garantizado, en donde las oportunidades de desarrollo también, digamos, se implementen en una lógica equitativa, en donde si hoy en día en el estado de Puebla afortunadamente tenemos una nueva división de 32 regiones, que cada una de ellas tiene características similares, tiene vocaciones productivas similares, tiene necesidades similares, bueno, generemos obviamente políticas que permitan atender esos puntos estratégicos que detonen y posibiliten el desarrollo regional de cada una de ellas y por lo tanto de las personas que ahí habitan. Entonces, esa parte, digamos, ya más de fondo, más estructural, pues es la que se tiene que hacer desde el legislativo. Y efectivamente no es un tema tampoco que se vaya a agotar en un sexenio, pero sí tenemos, quienes estamos en esto, la obligación de acreditar los resultados palpables para que la ciudadanía mantenga su confianza en este proceso y en esa lógica lo pueda seguir refrendando hacia adelante, en una lógica de ir avanzando y avanzando y consolidando un alcance mucho mayor en beneficio de la gente. Entonces, creo que esa es la ruta que debemos seguir. Debemos de ser también capaces de transmitirle a la sociedad de manera muy clara pues cuáles son justamente los temas que se van a atender y los beneficios que se van a lograr con esta ruta. Y eso pues obviamente ya vendrá, digamos, en la etapa también estrictamente de competencia electoral, cuando se tendrán que hacer las propuestas puntuales, los aspectos específicos que se le ofertarán a la ciudadanía, que se atenderán para poder seguir en esta ruta de consolidación. Sí, porque al respecto viene una cuestión, un caso concreto, Puebla. Se dijo durante la campaña del 18 que el agua que se había privatizado pues iba a ir para atrás de sus contratos, ¿no? A todas vistas son leoninos, al igual que vimos ahorita los contratos en Comisión Federal de Electricidad. Pero ya se acabó la legislatura, ya no creo que los pocas semanas o meses que quedan para que estos diputados en funciones se vayan, la nueva legislatura en Puebla, ¿se atreverá a tocar el tema del agua potable? Pues yo creo que debe ser uno de los compromisos principales. Yo decía hace un momento que es sano que así como se pueda hacer una evaluación objetiva del cumplimiento o el grado de cumplimiento de los distintos proyectos municipales que han estado ahora en ejercicio, pues también es correcto hacer un balance respecto al cumplimiento de la legislatura actual en relación a los compromisos que se hicieron con la gente, y en esa lógica ver cuáles son los aspectos en donde por la razón que sea no se cumplió el compromiso, para que a partir de ahí obviamente la siguiente legislatura retome los temas. No se trata que se queden, bueno, ya no lo cumplieron los anteriores, ya ahí nos olvidamos del tema, ¿no? Al contrario, es a ver qué cosas están pendientes, ¿no? Y a partir de ahí retomarlas e impulsarlas, por ejemplo, ese tema tan importante para el beneficio de los poblanos, ¿no? Sí, porque hemos visto, por ejemplo, últimamente que ha habido denuncias donde les han ido a cortar el agua, les han ido a cerrar el drenaje. Y dice uno, bueno, si se dice que no lo pueden hacer, y sin embargo estamos viendo que lo están haciendo la compañía que regula el agua, ¿no? Entonces cuando dice uno, ¿dónde están los legisladores para que en ese momento le hagan ver a esta compañía, oye, a ver, espérate, no puedes hacer eso? Claro. ¿Por qué? Porque si bien no se ha legislado para que tú ya no seas el que maneje el agua, pero también sí hay una legislación que prohíbe el corte tanto de agua como de drenaje, y sin embargo estamos viendo que no. No se cumple. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que esos son los aspectos claves de beneficio y de atención a la ciudadanía, que además lo está demandando, lo está exigiendo, y también obviamente lo va a evaluar quién es quien verdaderamente se compromete a la atención, pues, de los temas que más le interesan a la gente.
como bien decías hace rato, puede haber pues obras muy importantes, pero que no corresponden a la necesidad del día a día de la gente, que no le representan un beneficio directo, y que entonces en un gobierno que obviamente tiene por encima de todo la atención a las necesidades, y sobre todo pues, de aquellos que han tenido durante mucho tiempo sin atención pues muchos de sus servicios, muchas de pues, lo que son sus requerimientos, pues ahí es en donde tenemos que poner obviamente la atención, el compromiso, y en su momento obviamente acreditar que se está respondiendo a la ciudadanía. Eso es lo que propone a final de cuentas este proyecto, y ese es el tipo de abanderadas y de abanderados que esperamos que sean quienes estén, digamos, a los distintos cargos, teniendo las candidaturas, para que cuando se llegue, pues verdaderamente se llegue a trabajar en esos temas. Yo creo que se quedan muchísimos temas en el tintero, ya se da el tiempo, ya se vino encima, y pues creo que, bueno, a mí me quedan como 6, 7 temas que hay gente que está hablando precisamente de lo del agua, están preguntando de la salida de gobernación, o sea, hay muchos temas. Yo creo que lo paramos ahorita y quedamos en 15 días para continuar, Alejandro, pero creo que el tema da para mucho, ¿no? Da para mucho. Creo que el platicar contigo eres una enciclopedia de todo esto. Entonces, y más, ¿no? El hecho de poderlo hablar así abiertamente, ¿no? Creo que esa es la mejor parte, ¿no? Sin esa cuestión de siempre, este tema no, es así, es asado. Creo que esa es la mejor forma, ¿no? Entonces, pues agradecemos mucho que nos acompañes. Te comprometemos en 15 días. Con gusto, Adrián. Muchas gracias. A lo mejor para ese momento ya es candidato oficial. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Que de acuerdo a los tiempos, a lo mejor por lo menos ya estará dado a conocer el resultado de la encuesta. Entonces, pues ya. ¿Cuál es el tiempo límite para que Morena inscriba candidatos a todos los cargos? Bueno, el periodo oficial electoral se abre el 4 de abril para el registro de todos los partidos. Entonces, antes de esa fecha, todos los partidos tendrán ya que formalizar quiénes van a ser sus candidatos. Pero 4 de abril ya es el registro, o sea, ya tuvo que haber pasado pre-campañas y todo. ¿4 al qué? Al 10 de abril son los registros. 6 días para registrarse. Así es, y en el caso específico de Morena, la fecha está determinada de acuerdo a la convocatoria, que el 25 de marzo tendrá que dar a conocer su propuesta de candidatas y candidatos. Ya, por encuesta y todo. Así es, ya con encuesta. Estamos a 10 días. Estamos a 10 días ya. A 10 días. Bueno, pues esperemos que la gente en su partido se fije en un candidato como usted, y que lo tengamos en una próxima visita, pero ya como candidato, y ahora sí hablar de proyectos. ¿Verdad? Ya platicaremos ya de proyectos. Claro que sí, pues agradecerles mucho, en verdad un gusto estar aquí, y por supuesto que en 15 días estaremos aquí presentes. Perfecto. Gracias, Alejandro. Ingeniero, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues quédense con la programación de Radio en Redes. Recuerden, tenemos otra programación diferente por la cuestión de que es día inhábil. Normalmente seguiría Foro de Expresión con Gerardo Pérez. Vamos a tener de Vaga de Debussy. Escúchenlo, va a estar muy bueno. Van a estar los Requiems de Mozart. Va a estar con Vaga de Debussy. Después, La Hora Friki, si no me equivoco, La Hora Friki sí dejó el programa grabado. Luego Al Día, que Al Día aquí don Alejandro no dejó el programa grabado. Es que va a haber música. A las 2 de la tarde estará ¿qué? Cine Maratónico, también dejó el programa grabado. A las 3, bueno, Pulso Informativo, segunda emisión, que obviamente no hay grabado. Estará La Tremenda Corte a las 3 de la tarde. A las 4, Víctor Vaca, que hay programa grabado. A las 5, Educares, igual el profe Miguel dejó programa grabado. 7 de la noche, no hay programa grabado, es Pulso Informativo, tercera emisión. Y a las 8, bueno, ya la repetición, toda la programación que tenemos. Mañana ya, totalmente todo vuelve a la normalidad. Gracias, ingeniero. Gracias, Alejandro.